Durante 60 años, el HMS Odd yació oculto bajo la oscuridad aplastante del Atlántico. Sus momentos finales, violentos, instantáneos e incomprensibles, se convirtieron en uno de los misterios más ferozmente debatidos en la historia naval. Y entonces, en 2001, una cámara robótica descendió casi 2.800 metros en el agua negra y fría del estrecho de Dinamarca, a 63 grados 24.247 minutos norte. La larga espera por respuestas había terminado. Lo que yacía en el lecho marino no simplemente confirmaría que el Odd había explotado. Finalmente revelaría cómo, dónde y por qué el orgullo de la Marina Real fue destrozado en minutos. Y la respuesta era peor de lo que nadie había imaginado. Durante 2 décadas, el HMS Odd había sido la encarnación del poder naval británico. Era el buque de guerra más grande del mundo. Más rápido que cualquier acorazado a flote. Un símbolo del alcance imperial y la supremacía naval. Era ampliamente creído, por el público y muchos dentro del almirantazgo, que era insumergible. La mañana del 24 de mayo de 1941, en las aguas heladas del estrecho de Dinamarca, esa ilusión se hizo añicos. Golpeado por un solo proyectil del acorazado alemán Bismarck, el Odd no se hundió lentamente. Desapareció en fuego. En menos de 4 minutos, una tripulación de 1.418 hombres fue reducida a 3 supervivientes. Durante 6 décadas, el almirantazgo y las familias de los muertos hicieron la misma pregunta. ¿Qué fuerza podría destruir el buque de guerra más poderoso del mundo tan completa, tan instantáneamente? La respuesta había estado esperando en el fondo marino durante 60 años. Y cuando finalmente fue descubierta, reveló una verdad que el almirantazgo había temido todo el tiempo. El Odd no fue hundido por mala suerte. Fue hundido por diseño defectuoso. La respuesta comenzó mucho antes de que el Odd se encontrara con el Bismarck. El HMS Odd ya estaba en construcción cuando la batalla de Jutlandia estalló en 1916. Esa batalla expuso debilidades fatales en el diseño de cruceros de batalla británicos. Blindaje de cubierta delgado. Explosiones catastróficas de pañoles. Protección inadecuada contra destellos de ignición. 3 cruceros de batalla británicos explotaron en Jutlandia. Miles de hombres murieron en segundos cuando los proyectiles alemanes penetraron sus cubiertas y encendieron sus pañoles de municiones. Como resultado, la construcción del Odd fue radicalmente alterada a medio camino. Miles de toneladas de blindaje adicional fueron añadidas. Su cinturón fue engrosado e inclinado hacia afuera para derrotar proyectiles de trayectoria plana. La protección de cubierta sobre los pañoles fue aumentada. Pero solo parcialmente. Los cambios lo hicieron formidable contra fuego horizontal. Pero crearon protección desigual. Sobre los pañoles, el blindaje mejoró. En otros lugares, el grosor de la cubierta permaneció delgado según los estándares en evolución. El peso agregado bajó su proa. Redujo el francobordo. Lo dejó vulnerable en mares agitados. Más críticamente, el esquema de protección del Odd asumía combate a distancias más cortas. Para 1941, la guerra naval había cambiado. Las batallas ahora se abrían a 16.000 yardas y más allá, donde los proyectiles descendían en ángulos más pronunciados. Fuego de inmersión que el Odd nunca había sido completamente rediseñado para resistir. Pruebas de fuego real con proyectiles perforantes de 15 pulgadas ya habían demostrado un camino peligroso, a través del cinturón medio de 7 pulgadas, cruzando la pendiente de la cubierta y hacia las entrañas del barco. Las propuestas para agregar de 5 a 6 pulgadas de blindaje adicional de cubierta nunca fueron implementadas. Una modernización completa estaba programada para 1941. La guerra intervino. El Odd fue enviado a luchar tal como estaba. Con toda su gloria. Con toda su reputación. Con todas sus debilidades. 24 de mayo de 1941. Estrecho de Dinamarca. Al amanecer, el HMS Odd y el Prince of Wales comprometieron al Bismarck y al Prince Eugen. A las 5:52, el Odd abrió fuego. El compromiso duraría solo 8 minutos. Mientras el alcance se cerraba, el capitán del Odd ordenó un giro para poner las torres de popa en posición. Durante esa maniobra, el Odd expuso más de su costado y su cuarto de popa. En el momento exactamente equivocado. Un proyectil del Prince Eugen golpeó en el centro del barco, encendiendo un fuego visible cerca de la cubierta del bote. Pareció no crítico, pero proporcionó a los alemanes una referencia de puntería clara. Aproximadamente a las 6, el Bismarck disparó su quinta salva desde aproximadamente 16.500 yardas. Los proyectiles descendieron en un ángulo relativamente poco profundo. No fuego de inmersión clásico, pero suficiente para explotar cualquier debilidad.
Momentos después, testigos a bordo del Prince of Wales vieron un chorro colosal de llama estallar cerca del palo mayor del Ood. El auxiliar médico principal Sam Wood recordó: de repente el Ood explotó. Era una masa de humo negro, luego un enorme destello naranja que lo borró todo. El barco se partió en dos. Su proa se elevó casi verticalmente. Y luego se deslizó bajo la superficie. La secuencia completa duró 3 minutos. No hubo tiempo para abandonar el barco. No hubo tiempo para transmisiones de radio. No hubo tiempo para nada excepto morir. De 1.418 hombres, solo 3 sobrevivieron. Señalero Ted Briggs. Marinero Robert Tilborn. Guardiamarina William John Dundas. Fueron rescatados 2 horas después del agua casi congelada por el HMS Electra. La Marina Real había perdido su símbolo. Y nadie podía decir, con certeza, cómo. 2 juntas de investigación del almirantazgo siguieron. La conclusión oficial fue contundente: el Ood había sufrido un golpe desafortunado en un pañol. La segunda investigación, mucho más exhaustiva, reunió testimonio de 176 testigos y estrechó el enfoque a los pañoles de popa, posiblemente comenzando los espacios de municiones de 4 pulgadas. Pero sin el naufragio, la certeza era imposible. Teorías alternativas florecieron. Una ojiva de torpedo detonó en cubierta. Un fuego interno no relacionado con el fuego enemigo. Un destello de cordita en una torre de popa. Una penetración directa del pañol de 15 pulgadas. Cada teoría encajaba con alguna evidencia. Ninguna encajaba con toda. Para las familias, la incertidumbre era insoportable. Sus hijos, esposos, padres, hermanos habían desaparecido en el Atlántico. Sin cuerpos. Sin tumbas. Sin explicación definitiva. La verdad yacía en un solo lugar. 2.800 metros bajo las olas. En 2001, una expedición liderada por David Mearns partió con un propósito forense. Esta no era una búsqueda aleatoria. Usando sonar de barrido lateral y las últimas posiciones registradas del Prince of Wales, el equipo mapeó el lecho marino casi 3 kilómetros abajo. Durante 60 años, el HMS Ood yació oculto bajo la oscuridad aplastante del Atlántico. Sus momentos finales, violentos, instantáneos e incomprensibles, se convirtieron en uno de los misterios más ferozmente debatidos en la historia naval. Y entonces, en 2001, una cámara robótica descendió casi 2.800 metros en el agua negra y fría del estrecho de Dinamarca, a 63 grados 24.247 minutos norte. La larga espera por respuestas había terminado. Lo que yacía en el lecho marino no simplemente confirmaría que el Ood había explotado. Finalmente revelaría cómo, dónde y por qué el orgullo de la Marina Real fue destrozado en minutos. Y la respuesta era peor de lo que nadie había imaginado. Durante 2 décadas, el HMS Ood había sido la encarnación del poder naval británico. Era el buque de guerra más grande del mundo. Más rápido que cualquier acorazado a flote. Un símbolo del alcance imperial y la supremacía naval. Era ampliamente creído, por el público y muchos dentro del almirantazgo, que era insumergible. La mañana del 24 de mayo de 1941, en las aguas heladas del estrecho de Dinamarca, esa ilusión se hizo añicos. Golpeado por un solo proyectil del acorazado alemán Bismarck, el Ood no se hundió lentamente. Desapareció en fuego. En menos de 4 minutos, una tripulación de 1.418 hombres fue reducida a 3 supervivientes. Durante 6 décadas, el almirantazgo y las familias de los muertos hicieron la misma pregunta. ¿Qué fuerza podría destruir el buque de guerra más poderoso del mundo tan completa, tan instantáneamente? La respuesta había estado esperando en el fondo marino durante 60 años. Y cuando finalmente fue descubierta, reveló una verdad que el almirantazgo había temido todo el tiempo. El Ood no fue hundido por mala suerte. Fue hundido por diseño defectuoso. La respuesta comenzó mucho antes de que el Ood se encontrara con el Bismarck. El HMS Ood ya estaba en construcción cuando la batalla de Jutlandia estalló en 1916. Esa batalla expuso debilidades fatales en el diseño de cruceros de batalla británicos. Blindaje de cubierta delgado. Explosiones catastróficas de pañoles. Protección inadecuada contra destellos de ignición. 3 cruceros de batalla británicos explotaron en Jutlandia. Miles de hombres murieron en segundos cuando los proyectiles alemanes penetraron sus cubiertas y encendieron sus pañoles de municiones. Como resultado, la construcción del Ood fue radicalmente alterada a medio camino. Miles de toneladas de blindaje adicional fueron añadidas. Su cinturón fue engrosado e inclinado hacia afuera para derrotar proyectiles de trayectoria plana. La protección de cubierta sobre los pañoles fue aumentada.
pero solo parcialmente. Los cambios lo hicieron formidable contra fuego horizontal, pero crearon protección desigual. Sobre los pañoles, el blindaje mejoró. En otros lugares, el grosor de la cubierta permaneció delgado según los estándares en evolución. El peso agregado bajó su proa. Redujo el francobordo. Lo dejó vulnerable en mares agitados. Más críticamente, el esquema de protección del OOD asumía combate a distancias más cortas. Para 1941, la guerra naval había cambiado. Las batallas ahora se abrían a 16.000 yardas y más allá, donde los proyectiles descendían en ángulos más pronunciados. Fuego de inmersión que el OOD nunca había sido completamente rediseñado para resistir. Pruebas de fuego real con proyectiles perforantes de 15 pulgadas ya habían demostrado un camino peligroso, a través del cinturón medio de 7 pulgadas, cruzando la pendiente de la cubierta y hacia las entrañas del barco. Las propuestas para agregar de 5 a 6 pulgadas de blindaje adicional de cubierta nunca fueron implementadas. Una modernización completa estaba programada para 1941. La guerra intervino. El OOD fue enviado a luchar tal como estaba. Con toda su gloria. Con toda su reputación. Con todas sus debilidades. 24 de mayo de 1941. Estrecho de Dinamarca. Al amanecer, el HMS OOD y el Prince of Wales comprometieron al Bismarck y al Prince Eugen. A las 5:52, el OOD abrió fuego. El compromiso duraría solo 8 minutos. Mientras el alcance se cerraba, el capitán del OOD ordenó un giro para poner las torres de popa en posición. Durante esa maniobra, el OOD expuso más de su costado y su cuarto de popa. En el momento exactamente equivocado, un proyectil del Prince Eugen golpeó en el centro del barco, encendiendo un fuego visible cerca de la cubierta del bote. Pareció no crítico, pero proporcionó a los alemanes una referencia de puntería clara. Aproximadamente a las 6, el Bismarck disparó su quinta salva desde aproximadamente 16.500 yardas. Los proyectiles descendieron en un ángulo relativamente poco profundo. No fuego de inmersión clásico, pero suficiente para explotar cualquier debilidad. Momentos después, testigos a bordo del Prince of Wales vieron un chorro colosal de llama estallar cerca del palo mayor del OOD. El auxiliar médico principal Sam Wood recordó: de repente el OOD explotó. Era una masa de humo negro, luego un enorme destello naranja que lo borró todo. El barco se partió en dos. Su proa se elevó casi verticalmente, y luego se deslizó bajo la superficie. La secuencia completa duró 3 minutos. No hubo tiempo para abandonar el barco. No hubo tiempo para transmisiones de radio. No hubo tiempo para nada excepto morir. De 1.418 hombres, solo 3 sobrevivieron. Señalero Ted Briggs. Marinero Robert Tilborn. Guardiamarina William John Dundas. Fueron rescatados 2 horas después del agua casi congelada por el HMS Electra. La Marina Real había perdido su símbolo. Y nadie podía decir, con certeza, cómo. 2 juntas de investigación del almirantazgo siguieron. La conclusión oficial fue contundente: el OOD había sufrido un golpe desafortunado en un pañol. La segunda investigación, mucho más exhaustiva, reunió testimonio de 176 testigos y estrechó el enfoque a los pañoles de popa, posiblemente comenzando los espacios de municiones de 4 pulgadas. Pero sin el naufragio, la certeza era imposible. Teorías alternativas florecieron. Una ojiva de torpedo detonó en cubierta. Un fuego interno no relacionado con el fuego enemigo. Un destello de cordita en una torre de popa. Una penetración directa del pañol de 15 pulgadas. Cada teoría encajaba con alguna evidencia. Ninguna encajaba con toda. Para las familias, la incertidumbre era insoportable. Sus hijos, esposos, padres, hermanos habían desaparecido en el Atlántico. Sin cuerpos. Sin tumbas. Sin explicación definitiva. La verdad yacía en un solo lugar. 2.800 metros bajo las olas. En 2001, una expedición liderada por David Mearns partió con un propósito forense. Esta no era una búsqueda aleatoria. Usando sonar de barrido lateral y las últimas posiciones registradas del Prince of Wales, el equipo mapeó el lecho marino casi 3 kilómetros abajo.